congregados en la casa de papá para celebrar la Eucaristía del domingo número 28 durante el tiempo ordinario. Conocemos la dinámica de todos estos domingos. Estamos acompañando a Jesús en la subida a la ciudad santa de Jerusalén. Y Él está formando a sus discípulos, instruyéndolos. Estamos en el apostolado. Su meta es ordenarlos al sacerdocio. Si Él va a fundar una iglesia, pero Él va a morir, a resucitar e irse al cielo, tiene que dejar a alguien a cargo de esa iglesia. Y esos son aquellos primeros 12 apóstoles, luego 12 sacerdotes. Pero vamos a ver cómo todo esto se acomoda en la liturgia de la palabra de hoy. La primera lectura tomada del segundo libro de los Reyes en el capítulo 5, versos 14 al 17. Hay que apuntar que esta es la segunda parte de una historia que ya comenzó, pero hoy nos importa esta segunda parte de la historia. De hecho, la primera se supone que todos la conozcamos de memoria. Es que había un sirio, Naamán, y estaba enfermo, tenía lepra. Dos características terribles de Naamán: que era enemigo del pueblo de Israel, era de Siria. Y segundo, que era un extranjero. ¿Quieres añadir otra? Que era un leproso, era un despreciado. Tenía muchas razones para que ningún judío lo recibiese en su casa. Por lo tanto, estamos ante un hombre peligroso, descartado. Pero se entera por una sirvienta de su jefe que allá en Israel hay un hombre que lo podría curar. Y es así como él llega a tocar la puerta de la casa de Eliseo. Este es el profeta. Eliseo es el discípulo, si queremos, de Elías. Solo que Elías era un profeta de la palabra, proclamaba, predicaba. Pero Eliseo además hace milagros. Y va este hombre con el deseo de que Eliseo lo cure. En la primera parte de la historia, Eliseo no lo atiende y simplemente le dice que se vaya a bañarse 7 veces en las aguas del río Jordán. No dejes pasar ese dato por alto, es muy importante. ¿Dónde lo está mandando a bañarse y cuántas veces? Al río Jordán, 7 veces, número de la perfección, de la plenitud. Y el río Jordán es el lugar por donde el pueblo de Israel cruzó del desierto, de la esclavitud, a la tierra prometida. Entonces es un lugar de libertad. Es el lugar donde más tarde Jesús se va a bautizar. Por lo tanto, es un lugar que representa la fe del pueblo de Israel. O sea, ve a bañarte en la fe del pueblo de Israel. Ve a bañarte en la perfección del amor del Dios que dirige al pueblo de Israel. Respuesta del leproso Naamán: pero si en Siria yo tengo mejores ríos que aquí, mejores ríos que este, ¿por qué me tengo que bañar en este río? Recordarán esa parte. Su sirviente le dice: mira, el profeta no te está pidiendo nada del otro mundo. Si te pidiera algo difícil, seguro que lo harías. Pues simplemente que te bañes 7 veces, centella, vete y báñate y ya. Digo, no digo centella, pero para darle énfasis decimos centella también. Y entonces el profeta se dejó convencer en esa fraseología, el leproso, y fue y se bañó y quedó curado. Acción del leproso inmediata: pagar. Acostumbrados en el mundo a comprarlo todo, pagar por lo que le hicieron. Pero fíjate que en primera instancia no quiere pagarle al Dios de Israel, quiere pagarle al hombre, al profeta. Y Eliseo en su lugar rechaza la oferta. No hay manera. No es por eso que hago la obra de Dios. No hay forma de pagar la obra. Y empieza en el leproso una especie de conversión. Déjame llevar de tu tierra a mi casa los sacos de tierra que una burra o una mula puedan cargar. ¿Y para qué los quería?
porque quiero construir un altar al Dios verdadero, al Dios de Israel. Porque cuenta me he dado que no hay otro Dios como este Dios. Y empezó un proceso de conversión por dos razones. Porque el profeta accionó sobre su lepra en el nombre de Dios. Y porque el profeta no se atribuyó para sí la obra de Dios, no quiero ninguna paga, y lo refirió al Dios de Israel. Si Eliseo hubiese aceptado la paga, aquel hombre se hubiese ido pagado, contento, no debía nada a nadie. Pero Eliseo no aceptó el pago por la obra de Dios. Lo refiere a Dios y el hombre entiende que ahora sí está, no ante un profeta, ante el verdadero Dios, no ante Eliseo, ante el Dios de Israel. ¿De qué se trata la primera lectura? De que tú y yo hoy y ahora, con honestidad, cada uno en su realidad reconozca su lepra, su enfermedad, su condición. Decimos siempre el carácter, la lengua, el orgullo, la vanidad, la hipocresía, la mentira, los pecados de la carne, la lujuria, toda la pornografía y lo que conlleva toda la baratería que el mundo ofrece en torno a la carne. Que reconozcamos nuestra lepra y cada uno sabe la suya o debería saberla. Y al reconocer tu lepra que contamina a tus hijos y los hace tristes, violentos, agresivos, rebeldes, los aparta de ti y por ende ahora estás viejo y sin nietos. Porque al maltratar a los hijos, perdiste los nietos. Señor, entonces, libérame de mi lepra, como se llame mi lepra. Y cuando el proceso de sanación comienza en ti, que no es así, trillar dedos, es un proceso, recuerda quién lo hace por ti. Ningún predicador en el mundo, ningún profeta, ningún sacerdote, ningún ministro, nadie que no sea el Cristo de la gloria. Pues la complacencia podría ser, en cierta manera, para quien humanamente intervino. Podrías darle las gracias. Pero el alma, tu alma, solo para Dios. El resto del quehacer de tu vida solo para Dios. La alabanza y la glorificación, el apostolado y el trabajo por otras almas solo para Dios. Que lo que el hombre de Dios en nombre de Dios hace para ti, tú salgas corriendo para hacerlos con otros. Pero por favor no te vayas ni a Haití, ni a África, ni a lugares así a hacer la obra. En tu casa hay un montón de leprosos y de extranjeros. Perdón, con cariño, en mi casa también, de gente indeseable. Que cuando yo mire mi familia, yo tenga que decir, el indeseable no soy yo. Yo quiero ser el hombre de Dios. Señor, que el leproso no sea yo. Porque si yo que vengo a misa todos los domingos soy el leproso, ¿quién salva a mi familia? ¿Quién libera a mis hijos? ¿Quién los desata? ¿Quién rompe esas cadenas? Si yo los estoy contagiando todos los días con mi lengua larga, mi cantaleta, mis odios, mis rencores, mis complejos, mis miedos, mi machaca y mi dale que dale. Señor, arráncame la lepra de la lengua y del corazón y de los ojos y del oído y de mis manos y de mi piel. Arráncame toda lepra espiritual también. Arráncala toda. Luego enséñame a ser agradecido contigo y testigo ante mis hijos de lo que tú haces por mí y de lo que quieres hacer por ellos. Es una gran lectura que hay que leerla con calma, mucho más de lo que parece decir, mucho más que una historia entre Eliseo y Naamán, entre un sirio y un israelita, mucho más que eso. Es la historia de Dios con un alma. Es la historia de Dios con tu alma, con tu vida, con tu familia y con todos aquellos de los cuales tú y yo somos responsables. El Señor revela a las naciones su justicia. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Si tienes un Dios tan poderoso, hermano,
¿Qué haces tú mendigando en el espiritismo, en la brujería, en la hechicería, en los dioses falsos, en los vicios cochinos, en la infidelidad, en el maltrato, en el golpe, en el insulto, en la poca vergüenza, en la prostitución y la promiscuidad? ¿Qué haces buscando placeres en las cosas pasajeras si tienes a un Dios tan poderoso? ¿Qué haces buscando los piropos y la aprobación del mundo si ya Dios te aprobó y te estrechó contra su pecho y te dijo el mejor piropo que jamás se puede decir? Tú eres mi hijo amado, en este momento te estoy engendrando. Mira esta segunda lectura de hoy, tomada todavía de la carta del apóstol San Pablo a Timoteo, ya en el capítulo 2, versos 8 al 13. Primero, un memorial. San Pablo hace un recordatorio de quién es Jesús. Haz memoria de Jesucristo, resucitado de entre los muertos y nacido del linaje de David. Y con eso, todo lo demás que se dice del memorial de quién es la persona de Cristo. Y mira lo que Pablo dice: este ha sido mi evangelio. Pablo no escribió ningún evangelio. Y dice hoy, este ha sido mi evangelio. ¿Lo entendiste? El evangelio de Pablo es Cristo Jesús. Él lee el evangelio en la vida de Cristo Jesús. Y por eso al imitar el evangelio, imita a Cristo. Y por eso le dice a sus hijos espirituales: mírenme a mí, porque yo miro al Cristo de la gloria. Síganme, porque yo sigo a Jesús. Pablo nos presenta su evangelio, no el que él escribió, porque no escribió ninguno, él escribió cartas. Él presenta a aquel quien es el evangelio y que se le presentó a él como un aborto resucitado. Y al colocarlo en la oscuridad de su vida, lo llevó a la luz eterna, bautizándolo en Cristo y enviándolo en Cristo para que de ser el peor perseguidor que tuvo la iglesia, se convirtiera en el más grande promulgador y sobre todo entre los gentiles. Este ha sido mi evangelio, por el que sufro hasta llevar cadenas. Tal parece que el autor de esta carta no es literalmente Pablo. Tal parece que le escribió algún discípulo suyo, pero era válido escribir las cartas y otorgárselas a alguien de poder para que se entendieran mejor. Si fue así, está bien. Pero este discípulo de Pablo sabe dos cosas. Sabe que Pablo está en la cárcel, está preso, encadenado. Pero sabe que la palabra de Dios no se puede encadenar, que la palabra de Dios es libre y es la invitación mayor a que tú y yo también libres seamos. Conoce otras cartas de Pablo, como los Romanos por ejemplo, y sabe de memoria un antiguo credo. Además del memorial, aquí incluye un credo, una base de fe, una verdad de fe que todos creían y que necesitaban que fuera extensiva a las nuevas generaciones. Te dejo conocer mi evangelio, y por ese evangelio lo aguanto todo por los elegidos, para que ellos también alcancen la salvación lograda por Cristo Jesús con la gloria eterna. No menciona a ninguno de los otros apóstoles. El único protagonista para Pablo y también para ti, para mí, tiene que ser el Cristo de la gloria. Y en ese Cristo entonces el credo. Esta es doctrina segura. Si morimos con Él, viviremos con Él. Si perseveramos, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Eso era un credo que seguro existía antes. Pablo lo copió en los romanos en cierta manera y ahora este autor, que es discípulo de Pablo, lo pone aquí a tu alcance.
Mira qué hermoso habla de Jesús. Hermano, de que te vas a morir, te vas a morir. Punto. Por lo menos procura morir en gracia, para que te hagas dueño del memorial, del credo y de la vida eterna. Y para morir en gracia, que Dios arranque toda lepra de toda nuestra existencia. Vamos a vivir en Él para en Él poder resucitar, porque si tú lo confiesas, no hay problema. Pero si lo niegas, Él te va a negar. Y lo repiten los evangelios: el que me niegue a mí ante los hombres, yo lo negaré ante mi Padre que está en el cielo. Ahora bien, una vez que dice el que me niegue, lo negaré, dice que aunque seamos infieles, Él permanece fiel. Dios será Dios siempre. Pero si tú y yo somos infieles a ese Dios, perdemos la gracia, y sin la gracia, la posibilidad de salvación. Entonces, ¿qué quiere el autor de la carta? Que permanezcas en Cristo. Pero es que Él dijo que siempre iba a ser fiel, sí, pero también dijo que le iba a dar a cada uno según lo que cada uno merece. La fidelidad de Dios consiste en darte lo que te ganes con tus obras, con tus sacrificios de vida, perdón, con cariño. Y si me gano el infierno, pues, ¿qué me va a dar Dios? El infierno fue lo que me gané, por más que me ame, porque Él tiene que ser fiel, no puede mentirse a sí mismo, y le dará la gloria eterna a los que en gloria vivan, y el castigo perpetuo a los que vivan en ignominia. Es una carta para ser repasada y bien leída, y buscar más a fondo sus detalles. El Evangelio está perfecto con la primera lectura de hoy por el tema de la lepra, pero por otras razones también. ¿Qué quería la primera lectura? Abrir el criterio del Antiguo Testamento. Sí, Israel es el pueblo elegido, mas no los únicos hijos de Dios. Naamán, el leproso convertido, es hijo de Dios, y la cananea y la samaritana y todos aquellos que no eran judíos se convirtieron y no fueron judíos nunca, pero sí fueron hijos de Dios. Circuncisos o incircuncisos, hijos de Dios, por la fe, por el amor. De este evangelio que conocemos de memoria, vamos a quedarnos hoy con una sola idea. ¿Cuántos leprosos eran los que gritaban: Jesús, ten compasión de nosotros? 10. Lo sabemos, afuera de la ciudad, porque eran leprosos y no podían estar dentro, y si intentaban entrar los apedreaban, lo sabemos. Gritaron de lejos porque no podían acercarse. De hecho, tenían que gritar: somos leprosos, para que los que pasaban huyeran de ellos. Todo eso era parte de la cultura y del rito religioso también. Eran 10. Pero afirma el texto que uno era samaritano. Al no decir nada más de los restantes 9, consideramos que eran judíos, israelitas. Espérate, 10 leprosos, 9 del pueblo elegido y un samaritano juntos. Imposible. Estos demonios se odiaban a muerte, no podían verse. Para los judíos el samaritano era la lacra, y no había alguien más odiado que un judío para un samaritano. Y estaban juntos, gritando juntos por compasión y misericordia, seguramente durmiendo juntos en la misma cueva, haciendo todo juntos. La desgracia los había unido. La muerte cercana los tenía juntos. Un leproso, entre otras cosas, pierde la sensación de la piel, está podrido en vida. No sabe lo que es frío o caliente, y por eso a veces hay que cortarle y amputarle las extremidades. Juntos en la desgracia, juntos en la pestilencia, juntos en la muerte. Y encuentran al que los puede salvar,
Hay 9 gritando y al gritar creen que tienen derecho porque son judíos y casi su grito es de un reclamo. Jesús, hijo de David, soy israelita, soy del pueblo elegido, ten compasión de mí. Y una voz disidente: yo soy un samaritano, yo no tengo derecho, soy un extranjero, comparto su desgracia. Si vas a tener compasión de ellos y quieres tener compasión de mí, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús escuchó todas las voces y leyó todos los corazones. Y no dijo: 9 de ustedes vayan a presentarse a los sacerdotes. El samaritano ni creía en eso, ni era su ley, ni le importaba. Dijo: ustedes 10 vayan a presentarse a los sacerdotes. Espérate, no es una película. Estos 10 no salieron corriendo a presentar a los sacerdotes. Habrán discutido con Cristo y entre ellos: pero este tipo está loco. Si intentamos entrar a la ciudad, nos van a apedrear. Ese loco quiere que nos maten, por eso nos manda ya. Y alguien habrá dicho: no, pero ese es el Mesías, él tiene poder. Yo escuché que sanó a no sé quién, y no sé cuántos, él dio de comer a tantos otros. ¿De verdad podemos creerle a su palabra? Además, ¿qué perdemos con morir en la calle o morir apedreados? Ya lo tenemos todo perdido. Vamos a ganar creyéndole. Si aunque fuera por eso tú y yo comenzáramos a creer de verdad, vamos a ganar creyéndole, a ganar nuestra conversión, nuestra transformación, a ganar la conversión de nuestros hijos, que nos duele muchísimo y no lo pueden negar. Vamos a ganarle a Jesús la batalla creyéndole su palabra. Vamos a ponernos en camino. Si es palabra de Dios, Dios no puede negarse a sí mismo. Por el camino tiene que sanarnos. Y se pusieron en camino creyéndole a su palabra. Y porque creyeron, quedaron sanos. Estos 9 que se fueron directo al centro del pueblo, al templo, a la sinagoga, para presentarse con los sacerdotes, ¿hicieron lo correcto o lo incorrecto? Hicieron lo correcto. Hicieron lo que manda la ley, lo que está establecido. Si tienes lepra y quedas sano, tienes que ir a presentarte a los sacerdotes. Hicieron lo correcto, hicieron bien. Y como eran judíos y creían que se lo merecían, una vez recuperados, se fueron a su casa y cada quien a lo suyo. No querían más, solo quedar sanos para volver a su rutina de vida. Y es bien posible que muy pronto también a su pecado, a su mentira, a su poca vergüenza, a su carácter desagradecido, a maltratar, por ejemplo, con cariño a esa mujer que te da de comer recientemente y comete un error con la sal y te las quieres comer. No te comes la comida, pero te las quieres comer a ella. Cocinó un mes completo perfectamente bien y no le dijiste gracias, porque tú te lo mereces, porque tú eres el señor de la casa, porque tú traes los 4 pesos para el pan. O sea, ella es sirvienta en fin de cuentas. Pero que no cometa un error, porque de bruta para abajo no la bajamos. Cocinó bien el año completo y un día le quedó salado. Pobrecita, pobrecita. Más le valdría haberse amarrado al cuello una piedra de molino y que le echasen a lo profundo del mar. Pero al revés es exactamente igual. 9 hicieron lo correcto. Y el samaritano, que aquella ley ni le aplicaba, hizo lo correcto, seguramente después de que habló con Jesús. Pero primero volvió a la fuente de su sanación, porque seguro entendió que la fuente de su sanación tenía más brotes, más vida, más poder. Había otra energía. Y fue y se postró y lo alabó y lo bendijo y lo glorificó y le dio gracias. El que no creía creyó más que los que creían y vino a ser agradecido. Y Jesús se extrañó: ¿dónde están los otros? Solo este samaritano, este extranjero. Allá había un poco de cosquilla para los demás. Hijo, ¿solo tú viniste?
vete a tu casa. Ve y preséntate a los sacerdotes, es lo obligatorio. Vete a tu casa, porque mi palabra te ha sanado, pero tu fe te ha salvado. Tú decides si sales de aquí con la palabra de Dios palpitando en tu corazón como un sentimiento, y con la fe encendida como un río de agua viva para llegar a casa a bañar a tus hijos en oración y en fe. Ese hijo, ese nieto tan rebelde que cuando intentas hablarle de Dios no quiere escucharte. Hermano, en mi campo decimos, solo tienes que cogerlo bajando. Déjalo que se duerma. Y cuando se duerme en el mayor silencio, entra a su cuarto. Imponle las manos en el nombre del Cristo de la gloria. Besa su frente, peina sus cabellos. Vuelve a sentir que lo tienes en tu vientre y vuelve a parirlo para Dios. Besa su frente con el beso santo. Acurrúcalo en tu corazón, mételo dentro de tu corazón y amamántalo con tus pechos espirituales. Y orando con poder con él, acariciando su rostro de bebé. Puede tener 40 años, pero es tu bebé. Acariciando su rostro de bebé, ora con poder para que sea la mano poderosa de Dios, el dedo creador del Dios todopoderoso, el que se pasee por todo su ser, se meta dentro de su corazón, lo desbarate completo y lo haga de nuevo. Y esta vez lo haga en forma de querubín y lo envíe después a pasar por el mundo haciendo el bien. No dejes de orar por tus hijos. Debes valerte de todas las herramientas que te queden, pero es tu misión que tus hijos no se pierdan, porque tus hijos son propiedad exclusiva de Cristo. Tú no puedes curarlos de sus lepras, pero tienes el poder de la oración de intercesión, el poder del testimonio de vida, y te asiste el poder del amor de Dios y la fe que deben habitar en tu corazón para que cumplas con la gran misión de sanarlos. Dios hará la obra de salvarlos. Deja que esta palabra permee toda tu existencia y que el amor de Dios permanezca vivo en tu corazón, para que podamos decirlo de siempre: busca primero el reino de Dios con su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura.